Buenas noches, queridos estudiantes. Siguiendo con el segundo proceso administrativo, que es la de organización. Veíamos en la clase anterior que la organización se puede ver desde dos puntos de vista, como función social y como función administrativa. Como función administrativa consiste en dividir tareas y como función o desde el punto de vista social es la sociedad o conjunto de personas, ya sea una institución, una universidad, etcétera, etcétera. Hoy estaremos siguiendo con el análisis referente a lo que es la organización. La organización entonces nace de la necesidad de cooperar. El hombre se sentía obligado en ayudar al otro para que se pueda obtener los beneficios personales, para que sea más fácil el logro de los objetivos. Entonces, por esa razón y por las limitaciones que posee el hombre, ya sean limitaciones físicas, fisiológicas o sociológicas o sociales también, entonces se junta con el otro ser humano, coopera y eso facilita el logro de los objetivos. En la mayor parte de los casos, la cooperación o esta cooperación puede ser más productiva o menos costosa si se dispone de una estructura organizacional. El famoso dicho, dos cabezas piensan mejor que uno. Entonces, o cuando se trabaja en cooperación, se hace más rápido o es más fácil el logro de los objetivos. Se dice que con un buen personal cualquier organización funciona bien y se ha dicho inclusive o incluso que es conveniente mantener cierto grado de impresión en la organización, pues esta manera de que la gente se ve obligada a colaborar para poder realizar sus tareas. Es muy importante que se realicen las tareas con cooperación o en cooperación. No porque yo ya terminé mi tarea, ya me retiro, sino que es importante cooperar con el otro para que rápidamente también lo pueda hacer. Eso también se convierte en trabajo en equipo. Con todo, es obvio que aún personas que sean capaces necesitan de otros o necesitan que otros cooperen para que pueda llegar a hacer mejor trabajo o un trabajo más efectivo. Si todos conocen el papel que deben cumplir y la forma en que sus funciones se relacionan unas con otras. Esto ya relaciona lo que es los diferentes departamentos, por ejemplo. Si el departamento de venta cumple su objetivo de vender, el departamento de compras, ¿qué objetivo debe cumplir? De cobrar. Entonces, debe existir un trabajo en cooperación entre los distintos departamentos de una empresa. Este es un principio general válido tanto en la administración de empresas como en cualquier institución, la que es de cooperar para facilitar el logro de los objetivos. Las organizaciones son estructuras administrativas que se crean. ¿Con qué objetivo? Para lograr metas por medio de organismos humanos, a través de las personas que trabajan dentro de ella. Por eso menciona el talento humano o gestión de talento humano o de otro tipo. A través de las personas que trabajan dentro de una organización con una cooperación se logran los objetivos organizacionales. Entonces, la organización está compuesta por sistemas interrelaciones que cumplen funciones especializadas. También se puede decir que es un convenio sistemático entre personas para lograr un propósito específico. Existe un propósito general de la organización y cada departamento o cada sector también tiene su propósito. Pero ¿qué sucede? Cada departamento debe lograr su objetivo para que se logre el objetivo organizacional en común. Las organizaciones entonces son el objeto de estudio de las ciencias de la administración y que a su vez de las disciplinas tales como comunicación, sociología, economía y la psicología, donde existe el relacionamiento de las personas, la importancia de transmitir información, buscar la forma más económica de hacer las cosas. Todo eso engloba lo que es
la coordinación o cooperación. Los diferentes recursos y actividades o funciones de una empresa no pueden ser coordinados ni dirigidos de forma que conviene a la consecución de sus objetivos sin ninguna estructura organizativa. ¿Qué es lo que nos dice? Que tanto recursos financieros, económicos o recursos humanos necesitan estar coordinados para que se pueda seguir de forma consecutiva. Y para que eso sea posible debe existir una estructura organizativa formal, que exista un método teórico donde figure un marco referencial, donde diga qué es lo que vamos a hacer, cómo se tiene que hacer, quién va a hacer eso y cuándo se tiene que hacer esas actividades. Eso debe estar escrito. ¿En dónde, por ejemplo, debe estar escrito? En un manual de funciones y procedimientos. La organización entonces es la consecuencia o resultado del proceso de planificación. La planificación es el primer proceso administrativo, es donde se decide qué hacer y cómo hacer. En la organización se decide cómo hacer, cuándo hacer, quiénes van a hacer. Entonces, a partir de allí, las figuras deben identificar qué funciones y actividades deben desarrollar para que puedan ayudar para el logro de los objetivos, y también deben manejar qué recursos disponen para que puedan realizar sus tareas. Organizar entonces es el deliberamiento, intento de adaptar medios para conseguir fines, o son los medios se adaptan para que facilite el logro de los fines o los objetivos. El comportamiento de las organizaciones y de los individuos o grupos también están gobernados por programas. ¿Qué son programas? Conjuntos de medios que se utilizan para lograr un fin o un objetivo determinado. Son muchos los modelos o tipos de estilos de organización susceptibles de ser utilizados en la práctica. Los prototipos más elementales son los siguientes: tipos de organizaciones que existen dentro de una organización desde el punto de vista social. Esa es ya la combinación. Existe la organización como función administrativa y como entidad social. Dentro de la entidad social, estas son algunas de las organizaciones que se utiliza: la organización lineal, la organización funcional, la organización en línea y staff y la organización por comités. A continuación estaremos analizando una a una de estas organizaciones. La primera organización es la lineal. ¿Qué tipo de organización es una organización lineal? Esta organización posee una estructura bastante simple y antigua y está basada en la organización de antiguos ejércitos y en la organización eclesiástica medieval. La organización de la Iglesia Católica, por ejemplo, tenía organización lineal. Su estructura era bastante simple y era una de sus características, tanto también de la organización de los militares, por ejemplo. ¿Qué característica posee la organización lineal? Autoridad lineal única. Existe una sola persona, por decir, en todo el departamento quien manda. Líneas formales de comunicación. Se demuestra a través de un organigrama a quién debemos reportar o a quién, hasta dónde debemos informar. ¿Qué líneas de formalidad en cuanto a comunicación? En la clase siguiente vamos a estar analizando y se va a comprender mejor con la representación de la estructura organizativa o con el organigrama. Centralización de las decisiones. ¿En qué departamento, en qué sección son tomadas las decisiones? En la clase anterior también habíamos estudiado la centralización y descentralización. La centralización era cuando el nivel superior nada más toma decisiones, y descentralización también los niveles inferiores tomaban decisiones.
En la organización lineal, su característica es centralizada. Eso significa que solo el nivel superior toma decisiones. Es un aspecto piramidal. Como les dije, se va a entender mejor cuando estudiemos organigrama. Existen diferentes tipos de organigrama y uno de los tipos de organigrama es la piramidal, donde encima mismo se centra la autoridad máxima dentro de una organización. La organización funcional. Esto se organiza por funciones. Supongamos que funciones de venta tiene un jefe en el sector de ventas. Funciones de compra, existe un jefe en esa sección. Este tipo de estructura entonces se aplica al principio funcional o principio de especialización. ¿Para qué se organiza de acuerdo a las funciones? Por decir, se dividen por departamento de acuerdo a las funciones que realizan dentro de ella. Porque a través de esta organización los trabajadores se especializan en las tareas que realizan. Porque en el departamento de ventas, ¿qué se hace? Solo se vende. Entonces, es eso la organización funcional. ¿Qué características posee? Autoridad funcional o dividida. Es una autoridad sustentada con el conocimiento. En cada sector o en cada área existe un jefe especialista en el área, por eso es funcional. Línea directa de comunicación del jefe con los directivos, por ejemplo, directamente se pueden comunicar. Descentralización de las decisiones. ¿Qué significa? Que los jefes de cada sector pueden tomar decisiones. Las decisiones son descentralizadas, no dependen de los directores. Énfasis en la especialización. Se dividen por secciones, por departamento. Existe un jefe funcional, entonces se especializa cada sector. El jefe siempre debe ser especialista en el área, debe manejar las funciones dentro de su departamento para que pueda controlar de forma eficiente. La organización en línea y staff. ¿Qué tipo de organización es esta? Es una combinación de la organización lineal y funcional. La organización lineal ya estudiábamos y la funcional también. Entonces, ¿qué es lo que tratan de hacer? Aumentar las ventas de esos dos tipos de organización y reducir sus desventajas, o las ventajas, digo bien, formando la llamada organización jerárquica consultiva. ¿A qué refiere eso? Una organización de línea y staff, ¿qué es lo que hace? Ofrece asesoramiento a los distintos departamentos existentes dentro de una organización. Criterios para diferenciar lo que es línea y staff. Generalmente todos los órganos de línea están orientados hacia el exterior de la organización donde están situados los objetivos, mientras que los órganos de staff están orientados hacia adentro para asesorar a los demás órganos, sean de línea o de staff. Tipos de autoridad. El área de línea tiene autoridad para ejecutar y decidir asuntos principales de la organización. Sin embargo, el área de staff no necesita esa autoridad ya que está ejercida sobre ideas o planes. Su actividad consiste en pensar, planear, sugerir, recomendar, asesorar y prestar servicios especializados. Entonces, esta organización en línea y staff está atento a las llamadas de orientaciones, de consultas, de asesoramiento de los distintos órganos, sectores o departamentos de una organización. Entonces, el hombre de línea necesita al de staff. ¿Para qué? Para que pueda desarrollar sus actividades. El hombre que está trabajando, el jefe de línea con los distintos sectores, necesita de asesoramiento para que pueda desarrollar sus actividades. Entonces, las principales funciones que cumple el staff son servicios, consultorías, monitoreo, planeación y control. Ventaja de la organización línea staff: asegura asesoría o segura asesoría especializada e innovadora y también ayuda a mantener el principio de autoridad única.
Otra de las funciones es la actividad conjunta y coordinada de los órganos de línea y los órganos de staff. Por último está la organización por comité. Se conforma también o se organizan las actividades por comité. ¿En qué caso sucede eso? La conveniencia de un tipo u otra organización depende de la circunstancia, depende mucho del tipo de organización. Entonces, toda organización debe ser suficientemente flexible y adaptable, porque la empresa debe aumentar de tamaño y sus objetivos. También las circunstancias ambientales pueden también cambiar. Lo que está sucediendo actualmente, el tema de la pandemia, por ejemplo. Una organización debe estar preparado y debe tener o debe contar con una organización compuesta por comité que trata de buscar soluciones flexibles o adaptables a la situación, ya que cada día va a aumentar el tamaño de la organización, puede cambiar las circunstancias y cómo enfrentar esas circunstancias se encarga esa organización por comité. Algunos conceptos importantes de la teoría clásica de la organización. Existen principios que dan pautas para establecer una organización racional. Por ejemplo, el objetivo. Toda empresa, toda organización debe tener un objetivo, un fin. Debe existir principio de especialización con la división del trabajo o de las tareas. Cada sector se especializa en lo que hace. Jerarquía. ¿A qué refiere jerarquía? Que en cada sector, en cada departamento debe existir un jefe y debemos identificar quién es el que manda más dentro de la organización. Paridad de autoridad y responsabilidad. Supongamos que existen 5 gerentes de línea. Los 5 gerentes de línea poseen la misma autoridad y responsabilidad. Unidad de mandos. Debe existir un solo jefe por cada área. Difusión. ¿Qué significa eso? Hay que difundir, informar los resultados obtenidos por los distintos departamentos. A eso también refiere coordinación. Luego, amplitud o tramo de control. ¿Qué indica eso? Que un jefe debe tener a su cargo cierta cantidad de subordinados nada más, porque si sobrepasa su capacidad no va a poder controlar de forma eficiente. Luego, la coordinación, que debe existir coordinación entre los distintos sectores, entre los distintos gerentes, para que eso facilite el logro de los objetivos organizacionales. Y finalmente debe haber continuidad. Hay que darle seguimiento a los trabajos o a las tareas realizadas. De esta forma damos por concluido la segunda parte de lo que refiere a la organización. Muchas gracias por su atención.